buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Kilómetro Cero Noticias. Mi nombre es Valentina Sabaj y me acompaña en la conducción Francisco González. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, Vale, gracias. Bienvenido a toda una nueva edición de Kilómetro Cero Noticias. Siendo las 17:30 horas y con casi 19 grados en esta templada tarde de día lunes, comenzamos a revisar los titulares de esta jornada. Sueldo mínimo llega a 500.000 a partir de hoy, 1 de julio. Alzas en las cuentas de luz. El gobierno anuncia proyecto de ley que busca triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, que comenzó su postulación hoy, 1 de julio. Cuestionan continuidad de candidatura de Joe Biden al interior del Partido Demócrata. En medio de críticas por su desempeño en el primer debate contra Trump, líderes del partido y su esposa han salido a defender al presidente de Estados Unidos. En los deportes, Nicolás Yarri y Cristian Garí lamentablemente se despiden de Wimbledon en primera ronda. Una de las promesas de campaña del actual gobierno era el alza a 500.000 como sueldo mínimo. Esto ya es una realidad que inicia desde hoy, 1 de julio. Además, se extenderá el bolsillo electrónico, el cual beneficiará a muchas familias. Más en la nota de Valentina Carrasco y Valentina Romero. Porque junto con que llegó julio, llegó el salario a los 500.000 pesos. Así es, un sueldo mínimo que se esperaba lograr a fines del mandato del presidente Gabriel Boric se consolidó 18 meses antes de lo esperado. Y se cumple anticipadamente en buena medida por las gestiones que esta central sindical hizo frente al gobierno. Pero esta no es la única noticia favorable para los chilenos, sino que junto con el aumento del sueldo mínimo, también se extenderá el bolsillo electrónico gracias a un acuerdo consolidado con la CUT. Además, aumenta el valor de la gratificación legal. Recordar que este fue un logro que se concretó a raíz de una gradualidad, la cual comenzó con un alza de 440.000 pesos el 1 de mayo del 2023. Luego, el 1 de septiembre del mismo año, aumentó a 460.000 pesos para finalmente concretarse hoy, 1 de julio, en 500.000 pesos. Para sellar este día histórico, el presidente visitó la panadería La Olimpia, ubicada en Independencia, en donde mostró su felicidad ante dicho resultado. Aquí estamos, sosteniendo esta alza histórica a 500.000 pesos. Por más que se haya cumplido la promesa del sueldo mínimo, aún queda mucho por ajustar acorde a este tema. Tenemos que seguir construyendo y es por eso que en esta última negociación hemos construido un observatorio laboral sobre el costo de vida y también las remuneraciones de los trabajadores, lo cual nos va a permitir generar también políticas públicas. La promesa se cumplió, pero desde el gobierno ya anuncian que están trabajando para entregar próximas buenas noticias en otros temas, como por ejemplo los fondos de pensiones. Estamos con David Acuña, presidente de la CUT, que gentilmente accedió a conversar con nosotros en Kilómetro Cero Noticias. David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias. Partimos. Queríamos hacerle una consulta porque hoy día en el punto de prensa se habló sobre un observatorio laboral. Queríamos preguntarle qué significa, qué tienen pensado con respecto a esto. En el marco del acuerdo salario mínimo de este año, del año 2024 con el gobierno, tanto con el Ministerio de Hacienda como el Ministerio del Trabajo, hemos planteado la creación de un observatorio laboral, pero no solamente el salario, sino que también del costo de vida de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y esto para qué? Para poder conversar sobre los distintos impactos que generan hoy día las políticas públicas, pero también las políticas que se han ido generando salariales dentro de nuestra sociedad. Hoy día hay distintos números que están, o cifras que se entregan tanto desde el INE, pero hay cifras que no son hoy día transparentadas porque no se pueden entregar de manera fácil, como son las cifras también del Seguro de Cesantía y también de otros ministerios. Por eso para nosotros es importante poder generar este espacio de diálogo tripartito, este observatorio que nos permita conversar en torno a las necesidades reales de los trabajadores y trabajadoras. Porque nosotros hemos planteado poder generar una discusión ya no en torno al salario mínimo, sino que en torno al salario vital. Por eso para nosotros es muy importante poder tener esta instancia que nos permita generar distintos desarrollos de conversaciones. Incluso podremos hablar de productividad, de empleo, de informalidad. Queremos generar un espacio amplio de discusión, pero también que se genere una discusión técnica. Y es por eso que hemos planteado esta necesidad a los dos ministros, los cuales
hoy día han anunciado, de hecho, en la mañana, en nuestro punto de prensa, en la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que a partir del 30 de julio o a finales de julio ya debiéramos tener instalado ya este observatorio. Perfecto, David. Otra consulta. Hace una semana atrás ustedes hablaron desde la CUT de que esperaban llegar a un aumento aún más grande a 630.000 pesos cuando terminara el gobierno del presidente Gabriel Boric. Queríamos consultarle en qué queda eso, si ve viable todavía este proyecto o aproximación. Nosotros hemos planteado de manera histórica dentro de la central es la superación de la pobreza por una familia de 4 personas. Hoy día, a partir del 1 de julio, eso se transforma el salario mínimo en 500.000 pesos. Pero nuestra demanda partió en 2017, cuando el costo de vida por una familia de 4 personas eran 500.000 pesos. Hoy en día, la superación de la línea de la pobreza para una familia de 4 personas está sobre los 600.000 pesos. Es por eso que nosotros planteábamos de poder superar este monto para poder entregar bienestar a las familias. Por eso es tan importante para nosotros hablar de un salario vital, que no solamente cubra las necesidades básicas de alimentación, sino que también insistir en que cubra las necesidades de vivienda, de educación, de alimentación y también de ocio. Creemos que es importante también generar el desarrollo hoy día en las familias. Hoy día, lamentablemente, los salarios no alcanzan. A pesar de que se ha generado un incremento significativo en este periodo, lamentablemente hoy día tener un trabajo en nuestro país no garantiza salir de la línea de la pobreza. Es por eso que nosotros vamos a seguir impulsando de que un salario digno para un trabajador y una trabajadora tiene que estar por sobre la línea de la pobreza. Eso puede ser un monto 630.000 pesos, pero nosotros hoy día estamos convencidos de que debemos superar ese monto. Es por eso cuando nosotros hablamos de la superación de la línea de la pobreza, hoy día está sobre 600.000 pesos. Entiendo, David. Y de no lograr un acuerdo, ¿sientes que el gobierno respondió bien a sus demandas o si pueden proyectarlo a un posiblemente después de este gobierno, seguir aumentando esta línea del sueldo mínimo? Por eso para nosotros es importante estas dos cosas que estamos hablando. La creación de un observatorio para poder generar políticas públicas que nos ayuden a ver cuáles son los elementos necesarios para construir un salario que supere la línea de la pobreza, un salario decente, un salario digno para las familias hoy día en Chile. Hoy día no existen estas políticas públicas, estamos al arbitrio de los gobiernos para poder conversar. Por eso es importante el observatorio, por eso es importante nosotros decir que tenemos que salir del salario mínimo y plantearnos en este concepto de salario vital, que es un concepto que no que plantea la CUT, sino que es un concepto que hoy día se está discutiendo a nivel mundial, encabezada esta discusión tanto por la OIT como también por distintas organizaciones sindicales, la CCI, la CCA, confederaciones sindicales, las cuales hoy día también están impulsando. Tenemos que es fundamental salir de esta conversación de los mínimos y empezar a hablar del salario justo, el salario necesario, el salario vital. Por eso es una lucha, es un camino. Nosotros desde el 2017 que estamos planteando ya un camino y vamos a seguir en esta demanda. No hemos abandonado la demanda de poder entregar un salario que supere la línea de la pobreza por una familia de 4 personas. Eso va a ser, al término de este gobierno, no lo tenemos, pero sí vamos a hacer todos los esfuerzos para poder plantear esta demanda, poder plantear esta lucha y también poder seguir profundizando estas conversaciones. Por eso queremos que la importancia del observatorio laboral, que va a ser tripartito, nos debiera entregar también las herramientas necesarias para generar conversaciones realmente sinceras y que sean constructivas. Perfecto. Agradecemos, David, por tu disposición a conversar con nosotros en Kilómetro Cero Noticias. Eso sería todo. Muchas gracias, David. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre disponible. Están bien, hasta luego. Ahí estuvo la breve entrevista que tuvimos con David Acuña, presidente de la CUT. Le agradecemos nuevamente por haber estado con Kilómetro Cero Noticias. ¿Vale? Y bueno, hoy comenzó la alza gradual en las cuentas de la luz para los chilenos y chilenas. Debido a esto, el ministro de Energía, Diego Pardo, comunicó este lunes que el gobierno presentará un proyecto de ley que busca triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, beneficio que ofrecerá descuentos en la tarifa de la luz y el cual se puede postular desde este lunes 1 de julio. Este lunes comenzó a regir el alza en las tarifas de las cuentas de luz en Chile, y junto con esto, también comenzó el proceso de postulación del subsidio eléctrico para las personas pertenecientes al 40% más vulnerables. En este contexto, y tras los alegatos de diversos sectores políticos sobre la poca cobertura del beneficio, el gobierno anunció un proyecto de ley que triplicará el número de personas que recibirán los descuentos en el total de la boleta de la luz.
Esta mañana, el ministro de Energía, Diego Pardo, anunció que la medida busca beneficiar a más de 10 millones de personas. La cobertura del subsidio llegar a cerca de 4.700.000 hogares, eso es cerca de 10 millones de personas, con un subsidio similar al que está considerado hoy. Tras el anuncio, se conformó una mesa técnica con el fin de presentar una iniciativa y dialogar con diferentes parlamentarios para formular un proyecto de ley que busca que sea presentado antes del 30 de julio. Así, también durante la mañana, representantes de las municipalidades y la bancada PPD Independiente entregaron una carta al presidente Gabriel Boric para que se amplíe el beneficio a la clase media y a las pymes. El subsidio se proyecta a 3 años, entonces también estamos tomando acá una medida parche para salir de la crisis que es absolutamente necesaria y que hay que ampliar, sí, pero el tema de fondo es cómo se subsidia la generación domiciliaria y con eso permitir que 1 millón de familias con techos solares puedan tener un costo cero en la energía en sus cuentas de luz. Respecto a las fuentes de financiamiento del beneficio, se proponen 3 principalmente: una sobretasa al impuesto verde, una sobretasa en el cargo por servicio público, que hoy en día se paga principalmente por los grandes consumos eléctricos, y un mayor aporte vía fiscal para la mayor recaudación del impuesto al valor agregado. Habrá que comenzar a ahorrar electricidad, entonces. Con esta información nos vamos a una breve pausa. La más vuelta seguimos con Kilómetro Cero Noticias. Incertidumbre en el Partido Demócrata de Estados Unidos tras el debate presidencial del jueves pasado. El estado y capacidad mental del presidente Joe Biden para competir contra Donald Trump genera dudas en el entorno del mandatario. Hoy la primera dama aseguró que su esposo seguirá en competencia. En la nota me acompaña Tomás Ferrado. Look, if we finally beat Medicare. El fracaso de Joe Biden en el primer debate presidencial el pasado jueves contra el expresidente condenado, Donald Trump, ha avivado las voces demócratas que reclaman un cambio de candidato y ha generado gran preocupación en los televidentes. Durante el debate, Biden tuvo un mal desempeño, mostrándose dubitativo, tartamudeante, con la voz tomada, en donde incluso sufrió un lapsus en el que quedó en blanco. Es importante señalar que las preocupaciones de los ciudadanos vienen de antes del debate, pues en varios registros el presidente se encuentra desorientado. Hasta ahora el presidente sigue decidido a presentarse. Sé que no soy un hombre joven, no debato tan bien como solía hacerlo, pero sé lo que sí sé. Sé cómo decir la verdad. No hay ningún ejemplo en la historia norteamericana donde un presidente en ejercicio que desea correr sea cuestionado por el establishment del partido. De hecho, los peces gordos del Partido Demócrata han respaldado al presidente. Sin embargo, hay voces disidentes que buscan encontrar un nuevo candidato. Entre los nombres que se escuchan se encuentra Gavin Newsom, Michelle Obama y Kamala Harris. A su vez, según un sondeo, casi la mitad del partido cree que debería bajarse de la carrera por la Casa Blanca.
Por otra parte, el medio The New York Times pidió públicamente que el presidente bajara su candidatura. Tras el debate presidencial, muchos ven a la primera dama como la única capaz de convencer al presidente de que se retire de la carrera de la reelección. Sin embargo, ella insiste en seguir luchando. De hecho, en una entrevista publicada por Vogue este mismo lunes, Jill Biden dijo que no permitiría que un debate de 90 minutos defina la carrera y el trabajo de su esposo. Por otra parte, el desempeño de Biden no fue lo único que llamó la atención, pues el expresidente Donald Trump dio varias declaraciones engañosas respecto a los inmigrantes y el empleo. Aunque no tuvo el mismo impacto debido al desempeño de Biden, incluso según una encuesta que realizó CNN, el 67% de los espectadores cree que Trump superó a Biden a pesar de entregar información errónea. En cuanto a las posibilidades del triunfo de Biden, el analista Guido Larsson menciona que a pesar de las preocupaciones de la gente, muchos que se declaran anti-Trump votarían por Joe Biden. Viene todo el segmento que dice, pase lo que pase, yo no voy a votar por Trump, ¿no? Entonces podemos tener a un tipo absolutamente geriátrico, perdido, sin ningún tipo de capacidad, y van a votar por un difunto antes que votar por Trump. Sentimiento anti-Trump que se ve reflejado en, por ejemplo, la cantidad de dinero que ha recaudado Biden desde el debate, $33 millones. Se espera que el próximo cara a cara de los candidatos ocurra en septiembre próximo. Y ahora, para seguir comentando, profundizando en la actualidad internacional, nos acompaña en el estudio Tomás Ferrá, que nos comentará sobre las novedades que hay en el mundo. Tomás, ¿cómo estás? Hola Francisco, hola Valentina, muchas gracias. Bueno, sí, aparte de, por supuesto, la mirada que tenemos en Estados Unidos puesta por este debate que dejó grandes consecuencias en la política norteamericana, nos vamos ahora a Europa porque ayer domingo se realizó la primera de las elecciones parlamentarias en Francia, que contaron con la mayor participación en los últimos 40 años. Es importante recalcar, bien digo, que estas elecciones parlamentarias definirán cómo queda conformada la Asamblea Nacional, la que tiene 2 vueltas electorales. A diferencia de lo que se hace en Chile, las elecciones parlamentarias en Francia se votan en un sistema de 2 vueltas. En la primera vuelta, si el candidato no logra obtener el 50%, pasará a la segunda vuelta todos aquellos que hayan obtenido más del 15%. Bueno, la segunda vuelta que mencioné se va a realizar este próximo domingo y terminará por definir el panorama político francés. En estas elecciones se elige a los 577 diputados de la Asamblea Nacional que ocuparán sus cargos durante 5 años, al menos que el presidente disuelva la Asamblea, tal como ocurrió en este caso. Recordemos que son elecciones anticipadas que Emmanuel Macron planteó luego de la derrota que sufrió su partido y el triunfo de la ultraderecha en las elecciones europeas de hace unas semanas atrás. Bueno, esto debido a que el partido de ultraderecha Agrupación Nacional consiguió ayer una histórica victoria y el partido de Marine Le Pen logró alrededor del 33% de los votos, que es un resultado absolutamente histórico para el partido, dado que nunca antes había quedado en primera posición en la primera vuelta de unas elecciones parlamentarias en dicho país. De hecho, si comparamos con el año 2022, en estas mismas elecciones, el partido logró el 18,7% de los votos en primera vuelta, o sea, un 15% menos, o la mitad más bien, de lo que obtuvo este domingo. Por otra parte, la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular, que es la que le sigue al partido de Marine Le Pen, alcanzó el 28% de los votos aproximadamente, y la coalición del presidente Emmanuel Macron quedó en tercera posición, llegando a obtener cerca del 21% de los votos. Dado que la izquierda unida en el Nuevo Frente Popular adelantó al oficialismo en la primera vuelta, Macron se va a ver obligado a retirar candidatos para frenar a la extrema derecha, esto ya en la segunda vuelta. De hecho, también el líder del Nuevo Frente Popular anunció que en aquellos distritos donde ellos quedaron en tercera posición detrás del partido de Macron, se van a retirar. ¿Cuál es el objetivo? Que todos los votos que no sean de ultraderecha se concentren en una sola candidatura para lograr frenar que el partido de Le Pen se haga con la mayoría en la Asamblea Nacional. Si la agrupación nacional logra conseguir la mayoría absoluta el próximo domingo, es de esperar que el presidente de ese partido, Jordan Bardella, se convierta en primer ministro. Un político de 28 años que ha hecho su carrera desde los 16 de forma muy cercana a Marine Le Pen y que la sucedió como presidenta del partido cuando ella se lanzó como candidata presidencial el año 2022. Ante estos resultados, la preocupación del centro y de la izquierda aumenta. De hecho, el presidente Macron, como mencioné propiamente, él llamó a votar de forma estratégica, a hacer un voto táctico el próximo domingo para así dejar afuera a los candidatos
ultraderecha de Agrupación Nacional. Recordemos que Francia tiene un sistema semipresidencial, por lo tanto el jefe de gobierno es un primer ministro que debe ser nombrado por el presidente y aprobado por el Congreso. O sea, para que una persona sea primer ministro tiene que tener la mayoría del Congreso, por eso se espera que si Le Pen gana la mayoría absoluta, sea ese partido el que obtenga el primer ministro y Macron se va a mantener hasta el final de su mandato. Finalmente, la preocupación no solo se encuentra en los líderes políticos, sino también en la ciudadanía que se manifestó anoche luego de obtener estos resultados, con miles de personas en París en contra de esta victoria de Le Pen, señalando incluso que aquí están los antifascistas en un intento de hacer un último llamado a decir a la ciudadanía, bueno, vamos a votar el próximo domingo para frenar a Le Pen. Así que ahí vamos a quedar atentos a lo que ocurra el próximo domingo, donde se va a definir seguramente el futuro político de Francia, uno de los países más importantes también de la Unión Europea. Quedamos atentos a más novedades, Tomás. Muchas gracias por el completo informe. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Valentina. Está con nosotros en el estudio Florencia Ramos, que nos va a comentar el desempeño de los tenistas chilenos en Wimbledon y los últimos resultados en el mundo deportivo. Florencia, ¿cómo estás? Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Sí, mira, hoy tuvimos la actualización de dos tenistas chilenos en el prestigioso torneo de Wimbledon, Nicolás Jarry y Cristian Garín, que lamentablemente cayeron en su debut en el Grand Slam del Pasto. Comenzamos con Jarry, quien llegaba como una cabeza de serie número 19 y una de las grandes promesas del tenis chileno. Lamentablemente, Jarry no pudo superar la primera ronda, cayendo ante el canadiense Denis Shapovalov en 3 sets. Por su parte, Cristian Garín, quien logró clasificar en el cuadro principal tras superar al quali, también se despidió en primera ronda. El chileno cayó ante el joven tenista chino Zhang Suqing por 7-5, 6-4 y 6-4, pasando rápidamente a la Eurocopa, chicos. Los octavos de final se siguieron disputando durante esta jornada. En el primer turno con un gol agónico de Jan Vertonghen en los portugueses por la vía de los penales. Agradecemos a Florencia por la información. Y con esto comenzamos a despedirnos de esta edición de Kilómetro Cero Noticias. Para que sigan informándose con nosotros, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Kilómetro Cero Noticias, donde actualizamos a diario la información. Muchas gracias por su sintonía y que tengan una buena tarde.